obedientes a tu palabra. Te lo rogamos en esta mañana, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, con acción de gracias. Y el pueblo de Dios dice, amén. Amén. Pueden tomar asiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Seguimos, amados hermanos, en esta exposición de nuestros distintivos bautistas. Hermanos, y en esta mañana nos corresponde exponer el principio regulador de la adoración como uno de nuestros distintivos. Tal vez este término, este título, este concepto, principio regulador de la adoración, sea nuevo para ustedes. Tal vez algunos de los que están aquí en esta mañana nunca hayan oído hablar de esto, del principio regulador de la adoración. Pero es un concepto, hermanos, doctrinal y teológico importantísimo, hermanos, para el cristianismo ortodoxo, para los cristianos, para la fe cristiana, hermanos. Y básicamente lo que este principio nos va a llevar a entender es por qué nosotros, los bautistas particulares, porque somos nuestros distintivos bautistas los que estamos estudiando en este mes, ¿por qué nosotros, amados hermanos, los bautistas particulares, hacemos el culto como lo hacemos? ¿Por qué, hermanos, nosotros no hacemos el culto de adoración a Dios como en esta mañana de otra forma? ¿Por qué no lo hacemos como lo hacen otras iglesias? Y desde ya, hermanos, digamos que el culto de adoración a Dios, hermanos, como nosotros lo realizamos y como la palabra de Dios ordena, hermanos, está enmarcado en una inmensa y en una profunda solemnidad, hermanos. Como cantamos hace un momento, hermanos, Dios es digno de honra y digno de honor. Y ese honor y esa honra se le rinde a Dios a través de la reverencia y el santo temor. Cantamos hace un momento. Entonces, el culto de adoración a Dios, como Dios lo expresa en su palabra, hermanos, está enmarcado en una profunda reverencia y en una profunda solemnidad. La solemnidad, hermanos, es lo que hace que la iglesia parezca iglesia, hermanos. La solemnidad es lo que hace que la iglesia parezca una iglesia. Una iglesia que no tiene solemnidad, hermanos, parece cualquier cosa menos una iglesia. Una iglesia que no observa el principio regulador de la adoración, hermanos, no solamente no parece una iglesia del Señor Jesucristo, sino que, como vamos a ver en un momento, no solamente no parece, sino que no es una iglesia del Señor Jesucristo. El principio regulador de la adoración, entonces, hermanos, es importantísimo. Y no solamente para nosotros, los bautistas particulares, sino que debería serlo, hermanos, para toda la iglesia del Señor Jesucristo. Y la gran importancia, hermanos, de este principio que decimos principio regulador de la adoración radica, hermanos, en que este principio tiene que ver. Este principio está directamente relacionado con el propósito fundamental más alto, hermanos, con el principio fundamental más importante y más elevado del ser humano, que es, hermanos, el de adorar a Dios, el de adorar a Dios. Y específicamente, hermanos, el de adorar a Dios en el contexto de la iglesia del Señor Jesucristo, tanto en la iglesia universal como en la iglesia local. El principio, hermanos, regulador de la adoración es un principio doctrinal del cristianismo, de la iglesia cristiana, y es un principio teológico que claramente, hermanos, brota, que claramente surge, hermanos, de la instrucción y de la enseñanza, de la clara enseñanza de la bendita y gloriosa palabra de Dios. El principio regulador de la adoración es un principio eclesiológico, hermanos. Escuche esto, escuche lo que le voy a decir.
El principio regulador de la adoración es un principio eclesiológico de carácter autoritativo. ¿Eso qué significa? Bueno, hermanos, que este principio tiene fuerza de mandamiento y por tanto, hermanos, no es opcional para la iglesia. El principio regulador de la adoración no es y no debería ser opcional, sino obligatorio para toda iglesia que se denomine iglesia cristiana, toda iglesia del Señor Jesucristo. Y es de carácter obligatorio y mandatario porque el principio regulador de la adoración, hermanos, ordena, pero también instruye y enseña cómo se debe adorar a Dios. Lo que hace este principio es que enseña cómo Dios debe ser adorado de forma corporativa, es decir, cómo se debe adorar a Dios en el culto público de adoración a Dios. Cómo debemos adorar al Señor en el día del Señor. El principio regulador de la adoración, hermanos, nos va a enseñar que no podemos adorar a Dios de cualquier forma. Que no podemos adorar a Dios, que no podemos adorar al Señor de los cielos de cualquier manera, hermanos. Sino que Él ha establecido la forma y los medios como debemos adorarle. Juan Calvino, uno de los reformadores, al referirse al principio regulador de la adoración y a cómo la iglesia del Señor debería adorar a Dios, escribió, dice Juan Calvino: no podemos adoptar cualquier artificio en nuestra adoración, se refiere Juan Calvino. No podemos adoptar cualquier artificio que nos parezca apto a nosotros mismos, sino que debemos mirar a los mandamientos de aquel quien es el único con derecho a decretarlos. En consecuencia, si queremos tener a Dios aprobando nuestra adoración, es decir, si queremos que nuestra adoración sea aprobada y le sea agradable a Dios, entonces dice Calvino, esta regla, la cual Dios aplica en todos lados con la máxima exactitud, debe ser cuidadosamente observada. ¿Y cuál es la regla a la que se refiere Calvino? Dice Calvino, la regla es: Dios desaprueba todos los modos de adoración que no están expresamente establecidos en su palabra. Dios desaprueba toda forma, toda manera, todo medio de alabanza y de adoración que no esté expresamente explícito por Dios en su palabra. Este principio regulador de la adoración entonces responde a las preguntas de ¿cómo debe la iglesia adorar a Dios en el culto público? Como en el día de hoy, como estamos en este momento. ¿Puedo adorar a Dios de cualquier forma? ¿Puedo adorar a Dios de cualquier manera? ¿Puedo adorar a Dios como a mí me gusta? ¿Puedo adorar a Dios como a mí me place? ¿Puedo adorar a Dios como yo creo que Él debe ser adorado? Y vamos a ver en esta mañana por la palabra de Dios, hermanos, que la respuesta a todas estas preguntas es no. Pero esto se escucha, ¿no? Es que yo adoro a Dios a mi forma. Yo adoro a Dios a mi manera. Es que yo adoro a Dios como a mí me parece. No, hermanos. No es así. El principio regulador de la adoración, hermanos, nos va a mostrar, nos va a enseñar por la bendita palabra de Dios que no es así. Este principio, hermanos, nos va a mostrar por la palabra de Dios que Dios, de forma expresa, hermanos, y de forma explícita y por escrito, hermanos, en las Sagradas Escrituras, Dios, hermanos, nos ha mostrado, Dios nos ha revelado cómo se le tiene que adorar. Pensemos un momento. ¿Cómo pudiéramos nosotros, amados hermanos, cómo pudiéramos nosotros
saber cómo adorar a Dios. ¿Cómo pudiéramos nosotros, si no tuviéramos ninguna guianza, ninguna revelación de Dios, de cómo adorarle, cómo de forma natural podríamos nosotros saber cómo adorar a Dios? No sabríamos, hermanos. ¿De dónde, hermanos? ¿De dónde nosotros, hombres caídos, pecadores, en franca rebeldía contra Dios, de dónde nosotros podríamos tener al menos una vaga idea, hermanos, de cómo adorar a Dios? No sabríamos cómo rendirle culto y adoración al Santo Dios. Amada Iglesia del Señor, entonces, dada nuestra debilidad, nuestra incapacidad para saber cómo adorar a Dios dignamente, el Señor, amados hermanos, en su infinita bondad, en su gracia, en su misericordia, nos ha dejado de forma expresa y explícita, hermanos, en las sagradas Escrituras, en la bendita palabra de Dios. Dios nos ha revelado, hermanos, las formas y los medios como a Él le place, como Él quiere que su iglesia le adore. Amados hermanos, sería una necedad de nuestra parte, sería una torpeza, hermanos, de nuestra parte, que teniendo la clara instrucción de la palabra de Dios, o teniendo la clara instrucción de Dios por su palabra, hermanos, nosotros no lo tuviéramos en cuenta. Sería una torpeza, hermanos, que nosotros, teniendo la clara instrucción de Dios mismo por su palabra, de cómo Él quiere y cómo Él ha mandado que se le adore, que nosotros no lo observáramos. Eso sería una torpeza y un gran pecado, que no lo tuviéramos en cuenta y entonces le adoráramos conforme a nuestro parecer. Y desde ya entonces establezcamos con Juan Calvino. Y no porque lo establezca Juan Calvino, ni porque lo diga Juan Calvino, sino porque es el claro testimonio de la palabra de Dios, hermanos, que una adoración que no está regida, que no está conformada a las sagradas Escrituras, no es adoración, hermanos. No es adoración. Y Dios no recibe esa adoración cuando no se le adora conforme y de acuerdo a lo que Él mismo ha prescrito y ha ordenado. Dios no es honrado, hermanos. Dios no es adorado cuando no se tiene en cuenta su palabra. Dios no es adorado cuando no se tiene en cuenta lo que Él mismo ha ordenado. Dios no es adorado cuando no se tiene en cuenta lo que Él ha dicho, cuando no se tiene en cuenta su palabra. Dios no es honrado, hermanos. Dios no es adorado a través de la desobediencia, cuando le desobedecemos en su palabra. Dios nuestro Señor, hermanos, nos ha dejado. Dios no nos ha dejado, hermanos. Escucha esto. Dios no nos ha dejado a tientas. Dios no nos ha dejado a ciegas con respecto a cómo adorarle. Pero Dios tampoco, hermanos, ha dejado absolutamente nada al azar. Dios no ha dejado nada con respecto a su adoración al azar. Y tampoco Dios ha dejado nada, absolutamente nada, al criterio humano. No. No hay absolutamente nada, hermanos, con respecto al orden del culto y a los elementos del culto de adoración a Dios, entiéndase, a nuestra liturgia, al orden del culto. No hay nada que Dios no haya regulado. No hay nada que Dios no haya mandado. Dios ha establecido los elementos que conforman el culto de adoración a Dios. Y no hay nada que no haya sido debidamente y previamente ordenado y regulado por Dios. Es a este orden, hermanos, y a esta regulación de Dios por su palabra para la observancia del culto público de adoración a Dios. Es a esto entonces a lo que se le denomina principio regulador de la adoración. Y nosotros, hermanos, ante el perspicuo, ante el claro testimonio de las Sagradas Escrituras,
Nosotros, hermanos, entonces tenemos clarísimo que es bajo este principio doctrinal, bajo este principio teológico que debemos adorar a Dios. Claro, puede parecer normal, ¿cierto? Puede parecer muy básico que para adorar a Dios debemos obedecer y seguir la palabra de Dios. Pero, hermanos, aunque les parezca extrañísimo, no todo el cristianismo piensa así. De hecho, hermanos, hay otros dos principios. Aparte del principio regulador de la adoración, hay otros dos principios que observan muchas iglesias para lo que ellos denominan adorar a Dios. Hay otros dos principios que observan muchas iglesias y que de hecho, hermanos, hay que decirlo, son los principios que observa la mayoría de la cristiandad hoy. Hay otros dos principios que claramente se oponen al principio regulador de la adoración. Y que por tanto, hermanos, lo que hacen es que se oponen a la palabra de Dios como norma que rige el culto público de adoración a Dios. Hay otros dos principios que se oponen entonces al principio de la sola escritura en cuanto a la adoración a Dios en el culto público. Permítanme expresarles o explicarles estos otros dos principios y después vamos a hablar entonces del principio regulador de la adoración. Otro de los dos principios que hay se denomina el principio inventivo de la adoración. Así se llama. Tal vez nunca había oído hablar de esto, pero así es. Principio inventivo de la adoración. Y este es el principio que aplica para la adoración. La Iglesia Católica Romana. Voy a tratar al máximo de no llamarla iglesia. Pero este es el principio inventivo de la adoración, es aquello que utiliza el catolicismo romano. Y básicamente se denomina inventivo, ¿por qué? Porque ellos, y ya vamos a ver por qué, ellos en su adoración, lo que ellos llaman adoración, ellos pueden inventar cualquier cosa que a ellos se les plazca para adorar a Dios. Por eso se denomina principio inventivo de la adoración. Este principio afirma que la Iglesia, en este caso la Iglesia Católica Romana, tiene la autoridad para establecer y determinar entonces sus propias formas y maneras de adorar a Dios. Ellos enseñan y quieren, afirman que la Iglesia tiene la autoridad para establecer su propio orden de culto y sus elementos de adoración. Es decir, ellos dicen que la Iglesia tiene la autoridad, y cuando dicen Iglesia se refieren al Papa y los obispos, los cardenales, el magisterio de la Iglesia. Ellos tienen su propio orden de culto, porque la Iglesia tiene autoridad de establecerlo. Aunque este principio no tenga ningún fundamento bíblico. Aunque este principio contradiga la clara instrucción de la palabra de Dios. Ahora, ¿de dónde sale o de dónde surge esta idea, este concepto de que la Iglesia tiene esta autoridad? ¿Y de dónde surge este principio inventivo de la adoración? Bueno, hermanos, recordemos que el catolicismo romano le da el mismo valor. Ellos le dan el mismo peso de autoridad de la palabra de Dios a lo que ellos llaman la santa tradición y el magisterio de la Iglesia. Ellos, a diferencia de nosotros, ellos tienen tres fuentes diferentes de autoridad. Para nosotros, solamente la Biblia, la palabra de Dios, es autoritativa. Pero para ellos, no solamente la Biblia, sino también la tradición y el magisterio de la Iglesia. Bueno, esta nefasta combinación, entonces, de la tradición y el magisterio de la Iglesia le da al clero de Roma la libertad, o digámoslo abiertamente, hermanos, le da el libertinaje para producir dogmas.
para producir sus propias doctrinas. En Roma, y me refiero a la iglesia de Roma, el Papa y los obispos tienen el poder y la autoridad de hacer sus propias interpretaciones de las Sagradas Escrituras. Y no solamente de hacer sus propias interpretaciones, sino que también entonces ellos tienen la autoridad y el poder de a esas interpretaciones darles el valor y darles el peso de dogma fundamental de la iglesia. De tal forma entonces que esto se convierte en una norma de fe y práctica para ellos, para la iglesia de Roma. Ahora, si usted está entendiendo bien, amados hermanos, usted está entendiendo que en el catolicismo romano, entonces, la autoridad no reposa única y exclusivamente sobre la bendita palabra de Dios, sobre las Sagradas Escrituras, sino que allá la autoridad está sobre la iglesia. Y concretamente, puntualmente, sobre el Papa y los obispos, que siendo hombres pecadores, caídos y falibles, pero a través entonces del principio inventivo de la adoración, cautivan el pensamiento y la conciencia de los incautos hermanos. Esto, hermanos, entonces esto se traduce de forma práctica en que básicamente, entonces, hermanos, el catolicismo romano, entonces ellos pueden hacer o establecer cualquier cosa, hermanos, que les parezca, cualquier cosa que les plazca, ellos la pueden establecer como adoración para Dios. Así tal cual, hermanos, lo que a ellos les plazca, lo que a ellos les parezca bien. En el catolicismo romano, el culto de adoración a Dios, hermanos, está regulado, sí, pero no por las Sagradas Escrituras, no por la palabra de Dios. Allí el culto a Dios está regulado, pero por la iglesia, en cabeza del Papa y los obispos. Entonces ellos establecen soberanamente, ¿sí? Porque allá parece que la soberana es la iglesia y no Dios. Si ellos pueden establecer y determinar, o por lo menos la idea que transmiten es como que Dios comparte la prerrogativa divina de su soberanía con ellos. Entonces que ellos pueden establecer normas de adoración a Dios. Allí, en el catolicismo romano, entonces ellos, la iglesia establece sus propias formas y elementos de culto para la adoración a Dios. Ellos establecen lo que se hace, porque según ellos, entonces la iglesia tiene la autoridad. Este principio inventivo de la adoración, hermanos, es totalmente opuesto al principio, hermanos, de la sola Escritura. Y por supuesto, hermanos, también es totalmente opuesto al principio regulador de la adoración, que gobierna y debe gobernar, hermanos, el culto cristiano. Allí en el catolicismo romano, hermanos, históricamente, ellos han caído y siguen cayendo en el mismo error de los judíos y concretamente en el error de los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál era el error de los judíos y de los fariseos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo? El error de ellos era el de darle el mismo valor, hermanos, y en algunos casos, en algunas situaciones, un valor más alto a las tradiciones humanas, a las interpretaciones de los hombres, a los mandamientos de los hombres, que a la palabra de Dios. En Marcos capítulo 7, si quieren ir, que Marcos capítulo 7, en los versículos 8, 9 y 13, allí el Señor Jesucristo denuncia públicamente que los judíos y que concretamente los fariseos habían dejado. Ellos habían invalidado la palabra de Dios. Ellos habían invalidado el mandamiento de Dios.
Y lo habían hecho la palabra de Dios a un lado por aferrarse y por guardar a las tradiciones humanas. Es decir, los fariseos habían dado más peso, ellos le habían dado más valor a las tradiciones de los ancianos que a la palabra de Dios. A tal punto, hermanos, a tal punto que la tradición había desplazado la palabra de Dios. Es lo mismo que ocurre con Roma. Estos fariseos, allí de Marcos, capítulo 7, ellos tomaron entonces las tradiciones de los ancianos, las tradiciones humanas, y las pusieron por sobre la autoridad, hermanos, de la palabra de Dios. Ellos tomaron las leyes humanas y las pusieron por sobre los mandamientos de Dios. Y hermanos, yo creo que usted tiene claro que poner las palabras humanas y la sabiduría humana al mismo nivel o por sobre la palabra y la sabiduría de Dios es exactamente el mismo patrón que ocurrió en la caída del hombre. Fue lo mismo que ocurrió en la caída del primer hombre, Adán y Eva. Y eso fue lo que ocasionó la entrada del pecado en toda la humanidad. Recordemos, Dios le dijo a Adán y Eva: no coman del fruto del árbol, porque el día que de él coman, ciertamente morirán. Eso es Génesis capítulo 2, versículo 17. Pero dice la palabra de Dios que Eva vio. Eva vio el fruto y vio que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y codiciable para alcanzar la sabiduría. Eso es Génesis capítulo 3, versículo 6. Hermanos, y nosotros ya sabemos, ya conocemos las terribles consecuencias que eso trajo. No solamente para Adán y Eva, hermanos, sino para toda la humanidad. Esta mañana hemos tomado como punto de referencia el segundo mandamiento de la ley moral de Dios. Hemos leído Éxodo capítulo 20, versículos 4 al 6. Y allí, hermanos, cuando leemos estos pasajes, cuando leemos estos versículos de la palabra de Dios, hermanos, es evidente cuando miramos hoy hacia el catolicismo romano que aplica este principio inventivo de la adoración. Hermanos, es evidente, hermanos, el descuido, es evidente la negligencia y el total abandono de la observancia, hermanos, de la palabra de Dios. Es evidente el descuido, hermanos, la negligencia de la palabra de Dios para ponerla por obra. Esto ha llevado, hermanos, al catolicismo romano a violar entonces este mandamiento de la ley moral de Dios de forma constante. Ellos lo violan de forma constante, de forma permanente, de forma reiterativa. Podríamos decir que de forma sistemática. Y podemos decir, sin temor a equivocarnos, que lo violan prácticamente en todos sus ritos y celebraciones. Estas prácticas, hermanos, han llevado a millones de personas a un terrible pecado. A un pecado que para Dios es aborrecible, que para Dios es una abominación y que de no arrepentirse llevará a estas personas a la condenación eterna. Y es el pecado, hermanos, de la idolatría. Dios aborrece la idolatría. Pero, hermanos, el catolicismo romano, a través de este principio inventivo de la adoración, mire cómo han descuidado la palabra de Dios. Por ejemplo, ellos tienen 7 sacramentos, ellos tienen 7 ordenanzas, cuando el Señor Jesucristo ha dejado 2 ordenanzas, hermanos.
¿De dónde salen las otras 5? Se las han inventado a través del principio inventivo de la adoración. A través del principio inventivo de la adoración también han inventado entonces el concepto de la misa. Y este concepto de la misa, hermanos, es una abominación a Dios. Y ya vamos a ver por qué. En Marcos capítulo 7, como acabamos de mirar en estos versículos, el Señor Jesucristo allí censuró y condenó a los fariseos por aferrarse a las tradiciones humanas, porque estas tradiciones humanas invalidan la palabra de Dios. Pero esto parece no importarle al catolicismo romano, pues hasta el día de hoy siguen haciéndolo de la misma forma, siguen haciéndolo de la misma manera, como si Dios no hubiera hablado al respecto. Pero hay otro principio que se opone también al principio regulado de la adoración, y es el que se denomina principio normativo de la adoración. Tal vez tampoco nunca haya oído hablar de esto. Principio normativo de la adoración. Este principio, hermanos, es el principio de adoración que observan o que aplican la gran mayoría de las iglesias cristianas evangélicas o las iglesias del evangelicalismo actual. Principio normativo de la adoración. También es el principio que observa la iglesia luterana y la iglesia anglicana. Y este principio enseña, escuche esto, hermanos. Este principio dice, el principio normativo de la adoración, ellos enseñan y creen que todo lo que no está prohibido por Dios, escuche esto, todo lo que no está prohibido por Dios, clara y explícitamente en su palabra, en la Biblia, con respecto a su adoración, entonces está permitido. Es decir, si algo no está prohibido en la Biblia, está permitido. Si la Biblia no dice que algo no se puede hacer, entonces se puede hacer. Ese es el pensamiento que subyace en este principio. Es decir, la idea que ellos tienen, que tiene la gran mayoría del cristianismo evangélico de hoy, es que lo que ellos tienen en su mente es que aparte, hermanos, aparte o además de todo lo que Dios ha ordenado, porque ellos dicen que hay algunas cosas que Dios ha ordenado, ¿cierto? Pero aparte de todo lo que Dios ha ordenado y de todo lo que Dios ha mandado en cuanto a su adoración en su palabra, aparte de eso, de lo que Dios ha mandado, entonces, aparte de eso, también se puede hacer o se puede usar en la adoración a Dios todo aquello que la Biblia no prohíbe. Ahora, piense un momento. Pensemos un momento. Reflexionemos. Pensar o creer, hermanos, ¿cierto? Pensar o creer que todo lo que no está prohibido en la Biblia se puede usar o se puede hacer, eso abre una puerta inmensa, hermanos. Eso abre una puerta inmensa, hermanos, para que se puedan hacer, para que se puedan agregar, para que se puedan sumar, hermanos, todo tipo de elementos no prescritos por Dios en su palabra. Eso permite entonces que a la adoración corporativa, que a la adoración congregacional, que al culto y la adoración a Dios, entonces se le puedan sumar o se le puedan mezclar otras cosas. Obras teatrales no están prohibidas. La Biblia no dice que se prohíben hacer obras teatrales en el culto. Es como la Biblia no dice así, que no se pueden hacer obras de teatro, entonces se pueden hacer. Ese es el principio normativo de la adoración.
Entonces, bailes y danzas. La Biblia no dice, no se puede bailar, no se puede danzar en el culto. Entonces, como la Biblia no dice que no se puede bailar o que no se puede danzar, entonces podemos bailar o podemos danzar. Ese es el principio, eso es lo que subyace en ese principio. La Biblia no dice que no se pueden hacer show, que no se pueden hacer espectáculos en el culto de la iglesia. Entonces, como no dice que no se pueden hacer, entonces lo podemos hacer. ¿Entiendes el concepto? Y entonces allí viene todo esto que se usa hoy en las iglesias. El espectáculo, las luces. ¿Ha visto usted las iglesias con las luces robóticas de todos los colores? El humo, ¿ha visto usted? ¿De dónde sale eso? La Biblia no dice que no se puede hacer. Entonces, como no dice que no se puede hacer, lo podemos hacer. La Biblia no dice que en el culto no se pueden celebrar los cumpleaños de los hermanos. Entonces, como no dice eso, los podemos celebrar. Y celebremos el Día de la Madre, y celebremos el Día del Padre. Y celebremos el cumpleaños del pastor también. No, hermanos. La palabra culto implica y significa que lo que se está haciendo es única y exclusivamente dirigido para Dios. Punto. Y por tanto, si es dirigido y lo que estamos haciendo es para Dios y para su gloria, hermanos, no podemos mezclarle nada. Ese concepto, hermanos, de que lo que no está prohibido, entonces podemos hacerlo. Esto es lo que resulta, hermanos, o lo que ha resultado en la iglesia, en el evangelicalismo actual, es en que el pragmatismo, hermanos, o la practicidad y no la Biblia sean la norma para el culto y la adoración a Dios. Es el pragmatismo, hermanos, la practicidad y no la palabra de Dios es la que gobierna en estos cultos. Allí el pragmatismo es lo que determina la adoración en estas iglesias. Y entonces, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se aplica en este tipo de adoración? ¿Qué es lo que se le ofrece a Dios? Lo que dé resultado. Lo que dé resultado. ¿Sí? Entonces, el libre crecimiento, ¿sí? Las estrategias humanas para hacer crecer las iglesias, ¿sí? Entonces yo tengo 12 y usted tiene que tener otros 12 y tiene que conseguirlos y como sea para... Pero no se observa la palabra de Dios. Se busca es hacer las cosas que den resultado, que produzcan los frutos o que produzcan las cosas que yo quiero o que necesitamos o que queremos ver. Lo que funcione. Y normalmente lo que necesitamos que funcione en estas iglesias es lo que atraiga cantidad de personas. Lo que atraiga las multitudes de personas. Y para atraer entonces cantidades de personas, para atraer multitudes de personas, tenemos que hacer lo que a la gente le guste. Entonces, por ende, es agradar a las personas. Tratamos de hacer entonces a que agrade a las personas. Entonces, eso es lo que harán estas iglesias. Bueno, lo que le gusta a las personas, o mejor dicho aún, lo que le gusta a la carne de las personas, hermanos, es lo novedoso, es la novedad, ¿sí? Entonces, cada 8 días hay que tener un flyer nuevo, hay que tener una presentación nueva, ¿sí? Porque lo que le gusta a la carne es la novedad, es lo novedoso. Lo que le gusta a la carne es el show, el espectáculo, las luces, el humo. ¡Wow! La banda. Bueno, esto es todo lo que ofrecen entonces estas iglesias. O por lo menos ofrecen muchas iglesias hoy. Y cuando hablamos entonces de principio regulador de la adoración, cuando hablamos de adorar a Dios,
como Dios ordena. No, es que no me gusta. Es que así no. ¿Sí? Es que esos himnos no. Hay canciones más románticas. ¿Sí? Esos himnos son aburridos. ¿He escuchado eso? Y entonces, no me gustan esos himnos. Y no me gusta cómo hacen el culto allá. No me importa que no les guste. Y no debe importarnos, hermanos. ¿Sabe por qué? Porque es que no lo hacemos para ellos. Claro. Claro. ¿No te gustan los himnos? ¿Qué hacemos con mi hermano? Me gusta, que no te guste. No son para ti. Son para el Señor. Y Él ha mandado y Él ha establecido. A mí me parece tan hermoso cuando yo leo y me conmueve cuando vemos al Señor allí en la institución de la última cena y dice, cuando hubieron cantado el himno, qué hermoso. Y cuando vemos en el libro de los Hechos que los apóstoles hacen lo mismo y dice, cuando cantaron el himno, qué hermoso. Hermanos, para contrarrestar y corregir los nefastos errores entonces del principio normativo de la adoración, los reformadores, hermanos del siglo XVI, expusieron el principio regulador de la adoración. Los puritanos del siglo XVII, los bautistas particulares, expusieron entonces el principio regulador de la adoración. Principio inventivo de la adoración es el que aplica el catolicismo romano. En base a ese principio pueden inventar cualquier cosa. Por eso allá usted encuentra una cantidad de cosas que usted no los encuentra en la Biblia. Principio normativo de la adoración. Ese principio dice que sí, la palabra de Dios, pero además de la palabra de Dios, todo lo que la palabra de Dios no prohíbe. Bueno, los puritanos y los bautistas particulares en ellos expusieron el principio regulador de la adoración. Y no es que ellos lo inventaron. No, hermanos. Tal vez se estableció ese título, ese nombre. Pero el principio regulador de la adoración es un principio que surge y que brota de las Sagradas Escrituras. Inicialmente, hermanos, los reformadores del siglo XVI, ellos encontraron que a la luz del testimonio, hermanos, de las Sagradas Escrituras, todo lo que hacía Roma como parte del culto a Dios, todo ello era una abominable, era una abominación, hermanos. Todo lo que hacía Roma era una abominación. Ellos vieron que lo que Roma llama la misa era abominable delante de Dios. Ellos encontraron que Roma hacía y hace hasta el momento todo lo que es contrario a lo que dice la palabra de Dios. Roma practica en ese tiempo y aún practica la idolatría, la veneración a imágenes y estatuas que Dios aborrece, hermanos. Leímos en esta mañana Éxodo 20, del 4 al 6. Ellos tenían y tienen 7 sacramentos, 7 ordenanzas, cuando Dios en su palabra solamente ha dejado 2 ordenanzas. Y los 2 sacramentos que el Señor ha establecido, ellos los administran, pero los administran mal, los administran de forma incorrecta. El bautismo lo administran a niños, lo administran por aspersión, pero lo más terrible es que lo hacen con un sentido sacramentalista. Porque ellos enseñan y creen que al niño, cuando lo están bautizando, entonces esa agua, ese bautismo, le infunde una gracia salvífica. La Biblia no sabe nada de eso, hermanos. En la cena del Señor, todos participan del pan, pero uno solo se toma el vino. Porque el pueblo no participa de los elementos que Dios, que el Señor Jesucristo ha establecido. Y permiten que las personas participen de la cena sin un juicio de conciencia.
Y así entonces, a través de la santa tradición, establecieron cualquier cantidad de ritos que no tienen ningún fundamento, que no tienen ningún asidero bíblico. Cosas que no fueron enseñadas por el Señor Jesucristo. La veneración a María, las reliquias y la abominación de la misa. Esa abominación, la misa es una abominación a Dios, hermanos. Porque ellos cada que hacen una misa, y lo hacen todos los días, ellos dicen que cada misa sacrifican al Señor Jesucristo. Cuando claramente la palabra de Dios enseña que el Señor Jesucristo fue presentado una sola vez. Y cuando ellos dicen que cada día sacrifican de nuevo al Señor Jesucristo, lo que están atentando es contra la suficiencia, hermanos, del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Él se presentó una sola vez y fue suficiente. Él dijo, consumado es. Y por tanto, Él ascendió, resucitó y ascendió a los cielos. Fue recibido en gloria por Dios su Padre Celestial. Y en este momento está sentada a la diestra de Dios. ¿Y por qué se pudo sentar? Porque su obra terminó. Pero Roma lo sigue sacrificando cada día. Eso es abominable, hermanos, a Dios. Los puritanos y los bautistas particulares, hermanos, entonces atacaron los errores en cuanto a la adoración a Dios en la confesión de fe. En la confesión de fe bautista de Londres de 1689, en el capítulo 22, allí en el párrafo 1, y entonces vamos a ver, y usted va a entender el sentido con que los puritanos y los bautistas escribieron este párrafo de la confesión de fe. Confesión de fe, nuestra confesión de fe en el capítulo 22, en el párrafo 1 dice: la luz de la naturaleza, es decir, de la creación de Dios. La luz de la naturaleza muestra que hay un Dios, claro que sí. Un Dios que tiene señorío y soberanía sobre todo. Él es justo, es bueno y hace bien a todos. Y que por lo tanto debe ser temido, debe ser amado, debe ser alabado, debe ser invocado, creído y servido con toda el alma, con todo el corazón y con todas las fuerzas. Pero miren cómo continúa diciendo la confesión de fe. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios. Hermanos, es que hay una forma, hay un modo aceptable de adorar a Dios. Y si hay un modo aceptable de adorar a Dios, es porque hay otros modos, otras formas que no son aceptables de adorar a Dios. Pero el modo aceptable de adorar al verdadero Dios, dice, fue instituido por Él mismo, y está de tal manera limitado, escuche esto, está limitado por su propia voluntad revelada. ¿A qué se refiere? A la palabra de Dios, a la Biblia. La voluntad de Dios nos ha sido revelada de forma especial en la palabra de Dios. Y allí está limitada la forma como se debe adorar a Dios. Que no se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres. Principio inventivo de la adoración. ¿Nota? No se debe adorar a Dios conforme a las imaginaciones e invenciones de los hombres o a las sugerencias de Satanás, ni bajo ninguna representación visible, esto es idolatría, ni en ningún otro modo no prescrito en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo se debe adorar a Dios? Como Dios ha dejado establecido y ordenado en su bendita palabra. Entonces, hermanos, en contraste con el principio inventivo de la adoración, que es el que aplica Roma,
El principio regulador de la adoración propone que el verdadero culto de adoración a Dios ha sido establecido y ha sido ordenado por Dios. Y ese ordenado, tienes que entenderlo, tenemos que entenderlo en ambos sentidos, en ambas acepciones de la palabra. Es decir, el culto de la adoración a Dios ha sido ordenado en el sentido que ha sido mandado por Dios. Dios es digno de toda la alabanza, de toda la adoración, y Él ha mandado que se le debe adorar. En ese sentido, esto ha sido ordenado porque ha sido mandado por Dios. Pero también el culto de adoración a Dios ha sido ordenado en el sentido que Dios ha puesto un orden a cómo se le debe adorar. Entonces el principio regulador de la adoración propone que el verdadero culto de adoración a Dios ha sido establecido, ha sido ordenado por Dios, y que ningún individuo, ninguna institución, llámese iglesia, llámese pastor o llámese el Papa, tiene el derecho o la autoridad de mandar, de ordenar, de determinar o establecer absolutamente nada, hermanos, en la adoración a Dios. Nadie tiene que meter su mano allí, porque Dios atenta contra la soberanía de Dios. Y es concreta y específicamente en la soberanía de Dios en cuanto a su propia adoración. Nadie entonces tiene que mandar, ordenar nada, excepto lo que ya Dios ha establecido en su bendita palabra. La confesión de fe, nuestra confesión de fe define muy bien lo que es el principio regulador de la adoración. En el capítulo número 1 de la confesión de fe, que es el capítulo de las Sagradas Escrituras, en el párrafo 6, allí está definido el principio regulador de la adoración, que es el que nosotros observamos en nuestro culto de adoración a Dios. Dice la confesión de fe, capítulo 1, párrafo 6. Todo el consejo de Dios, escuche esto, tocante a todas las cosas necesarias, ¿para qué? Para su gloria, es decir, para la adoración a Dios. Todo lo que necesitamos saber, todo lo que necesitamos conocer para adorar a Dios. Pero también todo lo concerniente a la salvación del hombre, la fe y la vida. Dice, está expresamente expuesto o necesariamente contenido, ¿en dónde? En las Sagradas Escrituras, hermanos. Solo la palabra de Dios, solo la Biblia, a la cual nada, escuche esto, a la cual nada en ningún momento ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu. Y esto se refiere a los anabaptistas, ¿se acuerda que lo vimos el primer día? Ellos enseñaban y ellos creían que tenían nuevas revelaciones. Dios me dijo, Dios me mostró, Dios me reveló, decían ellos. De allí viene eso. De la confesión de fe dice, nada ha de añadirse ni por nueva revelación del Espíritu, ni por las tradiciones de los hombres. Catolicismo romano. Ahí encuentra usted el sentido a lo que la confesión de fe dice, o lo que los puritanos escribieron. ¿Y por qué lo escribieron? Los bautistas particulares, hermanos del siglo XVII, los puritanos, y nosotros hoy, hermanos, entendemos que es Dios. Entonces, es Dios quien ha instituido, hermanos, la forma y los elementos con los cuales debemos adorarle. Si Dios es Dios, que lo es, hermanos, y si Él es soberano, que lo es, hermanos, entonces es Dios quien tiene la autoridad, solo Dios tiene la autoridad y el poder para establecer, hermanos, para determinar, entonces, cómo es que su pueblo tiene que adorarle en el contexto de la iglesia local. Es Dios, hermanos, quien lo puede y quien lo determina. Es Dios quien dice cómo la iglesia tiene que adorarle a Él.
Por tanto, entonces, hermanos, el culto público de adoración a Dios debe observarse, debe realizarse única y exclusivamente de la forma como Dios, hermanos, soberanamente ha establecido y expresado en las Sagradas Escrituras, en la palabra de Dios, hermanos, en la Biblia. A esto es a lo que se denomina principio regulador de la adoración. El culto público de adoración a Dios, hermanos, en el día del Señor, como hoy, como en esta mañana, está regulado, hermanos. Y no por la iglesia, no por el pastor, no por el papa. El culto, todo lo que debe hacerse, los elementos que están en él, están regulados, hermanos. Y no por la iglesia, no por el pastor, sino por Dios mismo a través de su palabra. Dios ha determinado, Dios ha establecido los elementos y el orden del culto. Dios soberanamente ha determinado, Él ha establecido, hermanos, y escuche esto, y nos ha hecho saber, nos ha revelado por su palabra qué elementos deben hacer parte del culto que la iglesia le rinde a Él. Dios nos ha dejado en su palabra. Es decir, Dios soberanamente, Él ha establecido las cosas que se deben hacer en la iglesia, en el culto de adoración a Dios. ¿Sí? Cuando la iglesia se reúne para adorarle, también Dios ha dejado expresamente cómo se deben hacer todas estas cosas. En su palabra está. Entonces, si usted está entendiendo bien, hermanos, la gran diferencia entre el principio regulador de la adoración y el principio normativo de la adoración es que para el principio regulador de la adoración, que es el principio que nosotros observamos, hermanos, entonces este principio se limita, hermanos, está limitado única y exclusivamente a la observancia de la palabra de Dios para todo lo concerniente a la adoración congregacional en el culto público. En cambio, para el principio normativo de la adoración, la Biblia, la palabra de Dios, hermanos, es simplemente el punto de partida para la adoración a Dios. La Biblia sí, claro, la Biblia sí, pero además de la Biblia. ¿Sí? Además de la Biblia. Entonces la Biblia se vuelve el punto de partida para la adoración congregacional, pero no se limita única y exclusivamente a la Biblia, sino que además entonces pueden agregar, pueden sumarle entonces otras cosas al culto público de adoración a Dios. Lo que al pastor le parezca. Es que yo quiero hacer determinada tal cosa. Va. No, hermanos. Temor de Dios. Reverencia delante de Dios. Este principio entonces permite sumar, agregar todo aquello que la Biblia no prohíbe de forma específica. Hermanos, la palabra de Dios, o mejor aún, Dios por su palabra condena. Esa palabra es fuerte. La palabra de Dios, hermanos, condena enfática y estrictamente todo tipo de adoración que no surge, que no brota del mandamiento de Dios por su palabra. Yo le invito ahora a subir al Levítico capítulo 10. Y vamos a leer ahorita unos versículos aquí en el capítulo 10 de Levítico. Pero vamos a parar allí un momento, porque quiero darle un contexto para Levítico 10. Y hemos empezado leyendo esta mañana Éxodo capítulo 20.
En Éxodo capítulo 20, allí el Señor establece su ley moral. La ley moral expresa el carácter santo de Dios. Y allí Dios comienza a regular cómo su pueblo debe adorarle. Allí Dios dice, en Éxodo 23, dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso. Allí establece ya la forma como su pueblo debe adorar a Dios. Pero sigue más adelante, mire, en el capítulo 23 de Éxodo, allí en el versículo 14, establece entonces las principales fiestas que el pueblo había de celebrar, ¿sí? Donde el pueblo celebraría a Dios, los hechos poderosos de Dios. Allí Dios es quien lo establece. En el capítulo 25 de Éxodo, allí usted mira un título, si usted tiene la Reina Valera, dirá que la ofrenda para el tabernáculo. Y allí Dios entonces establece y determina la ofrenda que el pueblo ha de llevar. No era lo que ellos quisieran. Dios les dice cuáles son los elementos que ellos deben llevar. Allí mismo, en Éxodo capítulo 25, usted ve cómo Dios guía, dirige la construcción de los elementos que estarán en el tabernáculo. El arca del testimonio, la mesa para el pan de la proposición, el candelero de oro, ¿sí? Y si usted lee cada uno de esos pasajes, hermanos, allí hay instrucciones detalladas, instrucciones muy puntuales acerca de la elaboración de cada uno de estos elementos. Allí hay medidas exactas, allí hay pesos exactos, allí hay materiales a usar. No era lo que ellos quisieran usar. Allí están los colores de los materiales que ellos debían usar. Si usted nota, Dios no ha dejado nada, absolutamente nada al azar. Dios no ha dejado nada al arbitrio de Moisés ni de Aarón. Allí en el capítulo 28 y 29 de Éxodo, Dios determina quiénes son los que pueden servirle, quiénes son los que pueden ministrarle. No era cualquiera, no era ni siquiera el que quisiera, hermanos. Dios determinó qué tribu, Dios determinó qué familia y quiénes le habrían de servir. Aarón y sus hijos. No era a libertad, no era conciencia de las personas, no. Dios determina quiénes eran los que debían servirle. Allí en Éxodo capítulo 30 está la construcción, el diseño para el altar del incienso. De nuevo, si usted lee, son medidas exactas. Dios les da las medidas y los detalles de cómo deben elaborarlo. Y allí en Éxodo 30, versículo 22, está la instrucción del Señor acerca de cómo ellos debían hacer el aceite para la unción y también el incienso. Y note esto. No podemos leer todos estos pasajes por causa del tiempo, pero notemos el detalle aquí, hermanos. Éxodo 30, 22. Habló más Jehová a Moisés diciendo: tomarás especias finas, de mirra excelente, la cantidad que tú quieras. No, 500 gramos. Moisés, Aarón tiene que tener su gramera, hermanos. 500 gramos. 500 ciclos, perdón, y de canela aromática la mitad. Y si no te quedó claro, esto es 250. De cálamo aromático, 250. De casia, 500, según el ciclo del santuario. Y de aceite de olivas, un hin. Y harás de ello el aceite de la santa unción. Superior ungüento, según el arte del perfumador, será el aceite de la unción santa. Con él ungirás el tabernáculo de reunión, el arca del testimonio. Miren el incienso, versículo 34. Dijo además Jehová a Moisés: toma especias aromáticas, estacte y uña aromática, y gálbano aromático, e incienso puro, de todo en igual peso.
¿Qué tenía que hacer Aarón? Comenzar a pesar. Tenía que ser en peso exacto. Todo en igual peso. Y harás de ello el incienso, un perfume según el arte del perfumador, bien mezclado, puro y santo. Y molerás parte de él en polvo fino, y lo pondrás delante del testimonio en el tabernáculo de reunión, donde yo me mostraré a ti. O será cosa santísima. Como este incienso que harás, no os haréis otro según su composición, te será cosa sagrada para Jehová. Cualquiera que hiciere otro como este para olerlo, será cortado de entre su pueblo. Ahora sí, con este contexto, mire Levítico capítulo 10. Nadab y Abiú, los hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso, y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. ¿Usted está entendiendo lo que pasó aquí, hermanos? No es que Nadab y Abiú deliberadamente quisieron entonces rebelarse de forma grosera contra Dios. Nadab y Abiú estaban haciendo un incienso y ofreciendo a Dios. En el pensamiento de Nadab y Abiú, tal vez para su parecer, el incienso que ellos prepararon al ponerlo en el fuego era mejor, era más agradable que el otro. No, mira, Nadab, este huele más rico. En el corazón de Nadab y Abiú muy probablemente no había una mala intención. Ellos tenían buenas intenciones. Ellos tenían buenos deseos. En su mente, en su corazón, ellos querían tal vez ofrecer algo mejor a Dios. A Dios, hermanos, no se le adora con nuestro parecer. A Dios no se le adora en base a nuestras emociones y a nuestros sentimientos. A Dios no se le adora como nosotros creemos que podemos adorarle. A Dios se le adora, hermanos, en obediencia a su palabra, como Él ha establecido, como Él ha determinado. Nadie podía cambiar el incienso que Dios había hecho para el tabernáculo, pero tampoco nadie podía hacer uno igual para su uso personal. Ese era exclusivo del Señor. ¿Nota usted, hermanos, lo importante entonces de la obediencia a lo que Dios ha establecido y mandado en su palabra? Deuteronomio capítulo 12, versículo 32 dice: el Señor le da instrucción al pueblo por labios de Moisés. Allí en Deuteronomio 12, el Señor está advirtiendo a Israel de cuando entren a la tierra prometida, de que no miren hacia los dioses de estas tierras, que no hagan como ellos hacen. Y entonces les dice en el versículo 32, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. Escuche esto. No añadirás a ello, ni de ello quitarás. Hermano, hermana, no hagas más, ni hagas menos. Haz lo que Dios dice en su palabra. En segunda de Samuel hay un ejemplo. Segunda de Samuel capítulo 6. Y está directamente relacionado con la adoración a Dios. Segunda de Samuel capítulo 6. Versículo 4 al 7, dice la palabra del Señor. Y el contexto, hermanos, es que David ha recuperado el arca del pacto
que había sido robado por los filisteos. Ahora es de vuelta, y entonces David va a llevar el arca del pacto a Jerusalén. Están todos felices, está la nación de Israel felices, es un momento de celebración, de fiesta. Y dice el versículo 4, y cuando lo llevaban, y se refiere al carro en que llevaban el arca del pacto, y cuando lo llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca. Y David y toda la casa de Israel también danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera de haya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Es una fiesta. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová, la ira de Dios se encendió contra Usa y lo hirió allí Dios por aquella temeridad y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Pero es que el arca del pacto se iba a caer. Es que allí estaba la misma presencia de Dios, hermanos. Usa lo que estaba haciendo era tener en una alta estima, hermanos, la presencia de Dios. Esa arca, allí estaba la presencia de Dios, representaba la misma presencia, la gloria de Dios. ¿Cómo iba a permitir Usa que el arca del pacto se cayera? ¿Hay alguna mala intención en Usa? ¿Hay algún mal pensamiento, un pensamiento perverso en el corazón de Usa? A Dios no se le adora, hermanos, como nosotros pensamos o creemos. A Dios no se le adora en base a nuestras emociones o sentimientos o en base a nuestros pensamientos. A Dios se le adora, hermanos, como Él manda en su palabra. Los únicos que podían tocar el arca, hermanos, eran los levitas. ¿Ya? Así lo había establecido Dios. Y Usa, con una muy buena intención, tocó el arca. Inmediatamente la ira de Dios. Dios condena, hermanos, y castiga toda adoración que no brota de su clara instrucción de la palabra de Dios. Y cuando leemos, hermanos, estos pasajes y cuando leemos estas escrituras, hermanos, dos cosas deben venir a nuestra mente. Dos cosas debes estar pensando tú en este momento, hermano. Hermana. Primera, Dios no cambia. Dios es inmutable, hermanos. Dios es el mismo ayer y hoy y por los siglos. El mismo Dios, hermanos, que fundió a Nadab y Abiud, es el Dios que nosotros adoramos en esta mañana. El mismo Dios que de forma instantánea fulminó a Usa con sus buenas intenciones, con sus buenos pensamientos, es el Dios que nosotros adoramos en esta mañana. ¿Qué te hace pensar que las cosas han cambiado? ¿Qué te hace pensar que ahora es diferente y que ahora sí podemos hacer las cosas que a nosotros nos parece? Pero la segunda cosa que debes estar pensando cuando leemos estos pasajes es 1 Corintios capítulo 10 versículo 11. Allí el apóstol Pablo escribe, refiriéndose a sus antepasados, a los padres, dice: estas cosas les acontecieron a ellos, escucha lo que dice Pablo, como ejemplo. Las cosas que les ocurrieron a los antepasados les acontecieron como ejemplo y están escritas, dice Pablo, para amonestarnos a nosotros hoy. A nosotros, a quienes hemos alcanzado los fines de los siglos. 1 Corintios capítulo 10, 11 es el pasaje. Estas cosas les acontecieron a ellos como ejemplo para nosotros. Están escritas para amonestarnos a nosotros,
a quienes han alcanzado los fines de los siglos, de los tiempos. Finalicemos en esta mañana diciendo, hermanos, que la belleza, hermanos, la belleza, la gran hermosura del principio regulador de la adoración es que Dios reina, hermanos. Dios reina en el culto, hermanos, de adoración. La belleza del principio regulador de la adoración es que Él gobierna el culto por su palabra, hermanos. Cuando adoramos a Dios de acuerdo a como Él ha prescrito en su palabra, el Señor señorea, hermanos, su iglesia. Esa es la hermosura. Es por eso, hermanos, que la centralidad en la adoración congregacional está en la palabra de Dios. Porque es por la palabra de Dios que Él gobierna su culto, el culto de adoración a Él. Es por eso que todo el tiempo del culto, hermanos, del culto a Dios, estamos frente a la palabra de Dios. Siempre estamos o leyendo la palabra de Dios, o meditando la palabra de Dios. Siempre estamos orando la palabra de Dios. Y si no estamos cantando la palabra de Dios, y si no estamos escuchando la palabra de Dios, será explicada como en este momento. Todo lo que hacemos, hermanos, en nuestra adoración congregacional está ordenado en la palabra de Dios. No hacemos las cosas aquí porque nosotros queremos hacerlas así o porque nos parezcan mejor. No, hermanos. Adoramos a Dios de la forma como lo hacemos porque Él lo ha ordenado en su palabra. Y además también tenemos el testimonio, el ejemplo, hermanos, de la iglesia primitiva. Esa iglesia, hermanos, esa iglesia primitiva, esa iglesia que se nos muestra en el libro de los Hechos, hermanos, y en las cartas apostólicas, esa iglesia, hermanos, sí debe ser nuestro modelo a seguir. Esa iglesia sí debe ser nuestro ejemplo, hermanos. Y haremos bien, entonces, en observarla detenidamente. Porque esa es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hermanos, que está siendo establecida originalmente por los apóstoles. En Hechos, en el libro de los Hechos, en el capítulo 2, allí vemos el orden del culto. Allí vemos los elementos que la iglesia primitiva observaba para la adoración a Dios. Hechos capítulo 2, versículo 40. Dice la palabra del Señor, y con otras muchas palabras testificaba este es Pedro, y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, esto es la predicación de la palabra de Dios, fueron bautizados. Allí está la ordenanza del Señor Jesucristo. El bautismo es una ordenanza del Señor. Dice, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Y perseverar en la doctrina de los apóstoles implica, hermanos, la lectura de la palabra de Dios, implica la meditación, el estudio serio de la palabra de Dios, implica el discipulado, la predicación y la enseñanza de la palabra de Dios. Dice, en la comunión unos con otros, la comunión de los santos, en el partimiento del pan, la cena del Señor, y en las oraciones. Es a esto a lo que se refiere entonces nuestra confesión de fe, allí en el capítulo 22, en el párrafo 5. En los párrafos 3 y 4 ha hablado de la oración como parte del culto de adoración a Dios. Y en el párrafo 5 dice, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, las instrucciones y la amonestación los unos a los otros por medio de salmos, himnos y cánticos espirituales. El cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor. Todas estas cosas, dice la confesión de fe, son parte de la adoración religiosa a Dios que ha de realizarse en obediencia a Él.
¿Cómo va a hacerse esto? Con entendimiento, con fe, con reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracias en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Cuando la iglesia del Señor, hermanos, cuando la iglesia del Señor se reúne en el día del Señor para adorar a su Señor, en el Domingo Santo como en esta mañana, Dios espera de su pueblo, hermanos. Dios espera de su iglesia una adoración sincera, hermanos. Dios espera una adoración sincera, una adoración fiel. Pero la adoración fiel no se expresa, hermanos, a través de sentimientos o emociones. Ahora, la adoración fiel puede y de hecho debe contener emociones y sentimientos. Cuando pensamos, cuando meditamos en la grandeza de nuestro Dios, cuando pensamos en la grandeza de sus hechos maravillosos para salvarnos y todo lo que Él nos concede en su infinita gracia y en su misericordia, hermanos, eso debe embargar nuestras mentes y nuestros corazones de una profunda gratitud y de un inmenso sentido de adoración a Dios. A tal punto que podemos vernos, hermanos, aún emocionalmente afectados positivamente. Tal vez eso nos embargue de un profundo gozo, hermanos. O tal vez al contemplar la grandeza de Dios y su majestad, tu corazón se ha quebrantado hasta las lágrimas. Y no hay pecado. No está mal, está bien. Porque la verdadera adoración debe involucrar también nuestras emociones y nuestros sentimientos. Debemos adorar a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón. ¿Notas? Entonces la verdadera adoración contiene emociones y sentimientos. Pero la fidelidad, hermanos, y la pureza de la adoración se expresa no a través de emociones y sentimientos, sino que la fidelidad, hermanos, y la pureza de la adoración se ve, hermanos, es en el sometimiento, en el profundo y estricto apego de la iglesia local, en su adoración a lo que Dios ha prescrito, a lo que Dios ha ordenado por su bendita palabra para que se le adore. Entonces, hermanos, entendemos que cualquier tipo de adoración que no está gobernada por la palabra de Dios no es aceptada por Dios, no es recibida por Dios. ¿Y por qué no es recibida por Dios? Porque, hermanos, no es adoración. Por el contrario, es una ofensa. Es una ofensa. Es ofender a Dios, hermanos. Pensar que Dios recibe otro tipo de adoración fuera de la que Él ha ordenado y fuera de la que Él ha prescrito en su bendita palabra, hermanos, es pensar, y mediten esto, es pensar entonces que Dios se agrada y que Dios se siente honrado cuando se le desobedece. Y no es así, hermanos. Es pensar que Dios se siente honrado y adorado cuando no se le tiene en cuenta. ¿Cómo te sientes tú que tienes hijos cuando tus hijos no te obedecen, no te hacen caso? Y nosotros somos malos, y nosotros somos pecadores. Él es el santo Dios, hermanos. Él es el santo Dios. ¿Cómo te sientes tú cuando no se te tiene en cuenta, cuando dices algo y no se tiene en cuenta lo que dijiste? Ahora piensa eso en el santo Dios. El profeta Samuel le dijo a Saúl, después de que Saúl desobedeciera a Dios, le dice: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, como en que se obedezca a la palabra de Jehová. Es una pregunta que le hace Samuel al rey Saúl. Y le dice: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová?
Y el profeta le responde a Saúl y le dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención es mejor que la grosura de los carneros. ¿Qué espera Dios de ti en el culto de adoración a Él? Que le obedezcas, que prestes atención a lo que Él ha prescrito en su palabra. Concédanos el Señor, amados hermanos, en su infinita bondad y en su gracia, obediencia. Obediencia a Dios, hermanos. Obediencia a Dios en nuestros corazones, para obedecer y hacer conforme a su mandato, a todo lo que Él ha establecido en su palabra, en absolutamente todo, hermanos, pero de forma especial en lo tocante a su adoración. Señor, gracias por concedernos expresar este nuestro distintivo, Señor, de cómo entendemos a la luz de las Sagradas Escrituras que debemos adorarte. Yo te ruego, Señor, que nos concedas, Señor, ser obedientes a tu palabra. Solo, Señor, si tú obras en nosotros por tu Espíritu Santo y por tu misma palabra, Señor, podremos adorarte cada día, Señor, cada día del Señor, como tú eres digno, como tú mereces que lo hagamos, Señor.